Las mujeres y la herejía. La eventual aparición de grupos considerados como herejes fue uno de los pasos claves en la búsqueda femenina por superar los niveles de opresión en aquel entonces. La Iglesia Católica define como herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Así es que, en las sectas herejes, las mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales, mientras que la Iglesia Católica consideraba esto como una falta de respeto a la divinidad. En otras palabras, para la Iglesia las mujeres no eran nada, pero para el movimiento herético eran consideradas como iguales. No obstante, el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social, pero esto no fue impedimento para que los ideales herejes se divulguen entre las nuevas generaciones u otros grupos sociales. Luchas urbanas. Las mujeres no eran las únicas luchando contra la represión, también los campesinos y trabajadores urbanos que encontraron intereses comunes. Por ello, cuando un campesino protestaba, los artesanos y jornaleros apoyaban su lucha o viceversa. De tal forma que empezaron a existir un sinnúmero de levantamientos en contra de la burguesía alrededor de Europa Occidental, cansados del abuso que el mismo sistema capitalista naciente estaba formando. Esta brecha de acumulación para unos más y para otros menos o nada se estaba sintiendo brutalmente. Prácticamente los de las clases más bajas solo trataban de sobrevivir y sus hijos solo existían para ocupar el lugar de sus padres cuando estos ya no estuviesen. Es decir, un círculo vicioso de una calidad de vida pésima mientras que otros se beneficiaban y se enriquecían cada vez más. La peste negra y la crisis del trabajo. La peste negra fue la pandemia más arrasadora de Eurasia que se dio en el siglo XIV, acabando así entre el 30 y 40% de la población europea. Dicha peste fue devastadora para muchas familias. Existió principalmente una reducción poblacional abrupta, por lo que la mano de obra se empezó a volver más costosa, modificando así las relaciones de poder en beneficio de las clases bajas. Existían más tierras libres que los campesinos se apropiaban rápidamente. Como ya no había muchas personas para la servidumbre o campesinos, puesto que ellos fueron los más afectados, su trabajo se vio mucho más valorado por parte de los terratenientes y aristócratas. A consecuencia de esto, existió un éxodo de la población, por lo que los campesinos se negaban a pagar, ya no seguirían las costumbres e ignoraban las órdenes de los señores de reparar sus casas, entre otras cosas, y empezaron a rebelarse las distintas comunidades de las clases bajas alrededor de Europa, creando así gremios y constantes luchas sangrientas entre campesinos, artesanos y los señores feudales. La política sexual, el surgimiento del Estado y la contrarrevolución. A finales del siglo XV existió una contrarrevolución que afectaba a todos los niveles sociales y políticos, implementando así una política sexual para los jóvenes aprendices e hijos de familias acomodadas, la cual les permitía abusar sexualmente de las mujeres del lugar sin que sean juzgados por dicho acto, mientras que las mujeres eran chicas pobres que trabajaban como criadas o lavanderas. Sin importar la clase social, esta política sexual fomentó un ambiente intensamente misógino que degradó a todas las mujeres. También insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres, lo que abrió paso a la cacería de brujas. Incluso la Inquisición se veía más involucrada que nunca, acusando a las mujeres de brujas y adoradoras del demonio. Con el fin de disolver las protestas de los trabajadores, se instauraron distintas medidas como fue la institucionalización de la prostitución, implementada a partir del establecimiento de burdeles municipales. Cierto o no, el Estado se convirtió en gestor supremo de las relaciones de clase y en el supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo, y es en este punto cuando nobles y burgueses se unen para derrotar la lucha de los proletariados, quienes exigían que cada hombre tuviera tanto como cualquier otro. Acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La economía feudal no podía reproducirse, la sociedad capitalista tampoco podría haber evolucionado a partir de la misma, ya que la autosuficiencia y el nuevo régimen de salarios elevados permitía la riqueza popular, pero excluía la riqueza capitalista. Debido a la crisis demográfica que hubo en la época feudal, comenzó a surgir la necesidad de crear un nuevo sistema económico de control social y de los cuerpos. Especialmente el cuerpo de las mujeres se convirtió en un espacio más de conquista, ya que se convirtió en fuerza de trabajo, y las mujeres debieron ser sometidas para la reproducción de esta fuerza de trabajo. Una ofensiva global de la clase alta se dedicó a apropiarse de nuevas formas de riqueza, expandir la base económica y poner bajo su mando a los trabajadores. Sus pilares de transición fue la violencia. Es por esto que el capitalismo no fue una transición, sino una imposición, una conquista, una dominación de cuerpos, y una muestra de esto es la caza de brujas.
Marx introdujo el concepto de acumulación primitiva al final del tomo 1 del Capital, para describir la reestructuración social y económica iniciada por la clase dominante europea en respuesta a su crisis de acumulación y para establecer que, primero, el capitalismo no podría haberse desarrollado sin una concentración previa de capital y trabajo, y que segundo, la separación de los trabajadores de los medios de producción y no la abstinencia de los ricos es la fuente de riqueza del capitalista. La acumulación primitiva es una reacción feudal para el desarrollo de una economía capitalista y una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora. Privatización de la tierra en Europa, producción de escasez y separación de la producción respecto de la reproducción. Desde el comienzo del capitalismo, la guerra y la privatización de la tierra empobrecieron a la clase trabajadora. Este fue un fenómeno internacional. A mediados del siglo XVI, los comerciantes europeos habían expropiado buena parte de la tierra de las Islas Canarias y la habían transformado en plantaciones de caña de azúcar. El mayor proceso de privatización y cercamiento de tierras tuvo lugar en el continente americano, donde a comienzos del siglo XVII los españoles se habían apropiado de un tercio de las tierras comunales indígenas bajo el sistema de la encomienda. En Europa, a finales del siglo XV, coincidiendo con la expansión colonial, comenzó la privatización de la tierra que se implementó de distintas formas: expulsión de inquilinos, aumento de las rentas e incremento de los impuestos por parte del Estado, lo que produjo el endeudamiento y la venta de tierras. Defino todos estos procesos como la expropiación de tierras, la revolución de los precios y la pauperización de la clase trabajadora europea. La llamada revolución de los precios surge debido a que en Europa se empieza a recibir grandes cantidades de oro y plata provenientes de América, dando así lugar a que los precios en este lugar empezaran a aumentar de manera significativa, debido al desarrollo del sistema del mercado nacional e internacional. Otra consecuencia que tuvo esta revolución fue que se provocó un proceso de redistribución de la riqueza y un nuevo proceso de proletarización. Este es un hito histórico para el proletariado de esta época. Podemos hacer una breve comparación entre los habitantes del siglo XIV, los cuales vivían en gran abundancia, pero debido a esta revolución en el siglo XVI se ocasiona un gran retroceso, el cual afecta a toda la población de este lugar, ya que los salarios reales se colapsaron de manera significativa. Las más afectadas fueron las mujeres, ya que llegaron a percibir nada más y nada menos un tercio del salario de los hombres. Esto no les alcanzaba para vivir, lo que llegó a ocasionar que durante esta época se produjese un gran aumento en la prostitución. Para este siglo, el alimento se llegó a convertir en un lujo. La carne, que en el siglo XIV era desperdiciada, en el siglo XVI nadie podía consumirla. Toda esta precarización ocasionó varias revueltas por comida. La mayoría del levantamientos que se produjeron fueron lideradas por mujeres que reclamaban sus derechos y se alzaba contra las injusticias producidas durante años contra ellas.